Vamos a estar yendo y viniendo en la primera de Pedro. Seguimos en la introducción, esa es la predicación número 8 y la titulamos así: Sola Escritura en Pedro. Vamos a leer varios textos, pero leamos esos primeramente. 1:23 al 25 dice: Ustedes han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Amén. Uno se pone a buscar en primera de Pedro nada más todo lo que contiene el libro acerca de la misma Biblia. Recientemente vi, casualmente, algunas afirmaciones de algunos apologetas católicos romanos que aseguran que el principio de la Escritura fue imposible aplicarlo por 1000 años, que eso es de la Reforma, que, bueno, en fin, un montón de argumentos que tienden a tratar de comprobar que ese principio no es bíblico, y irónicamente usan la Biblia para comprobarlo. Eso es muy irónico, que quieran usar la Biblia para decir que no hay principio de sola Escritura. Precisamente de eso se trata. Pues resulta que Pedro, el que, según dicen en sus mitos, que es el primer papa, en el libro que él escribió, hay demasiada información para comprobar que aunque no había un principio con ese nombre, sí había una esencia que apuntaba a lo que después se llamó así, sola Escritura. Vamos a estar viendo en esta enseñanza con 3 puntos. Vamos a ver cómo Pedro usa el Antiguo Testamento. Hace citas directas. En el primer punto vamos a ver las citas directas del Antiguo Testamento. En el segundo punto vamos a ver las citas indirectas. Y en el tercer punto vamos a ver que incluso Pedro citó libros del Nuevo Testamento. ¿Bien? Entonces, comencemos. De hecho, hay más de 17 citas del Antiguo Testamento y más de 5 citas del Nuevo. Fueron las fuentes que empleó el apóstol Pedro para sustentar el mensaje de su carta. Hay un comentarista de apellido Davids que dice, abro comillas: Primera de Pedro destaca entre las epístolas del Nuevo Testamento, sobre todo si comparamos el número de citas en proporción con la longitud de la epístola. Cierro comillas. Es una carta pequeñita, pero tiene muchísimas citas bíblicas. Es de los libros del Nuevo Testamento que más citas del Antiguo Testamento tiene. Si hiciéramos un conteo de todos los libros del Nuevo Testamento, ¿cuál es el que más citas del Antiguo tiene? Están estos 3: Apocalipsis, Hebreos y Primera de Pedro. Muchísimas. Y las citas que el apóstol escogió eran pasajes conocidos por los hermanos. Y vamos a darnos cuenta que Pedro tiene una cierta preferencia por Isaías. Es el libro que más cita. A propósito que la semana pasada vimos que el enfoque de Pedro es más escatológico. Entonces, da la casualidad que el libro que más cita es un libro profético. Comencemos entonces, primer punto: citas directas del Antiguo Testamento. Las Escrituras para Pedro son más que un mero soporte de sus ideas. En los días de hoy encontramos miles y miles de púlpitos, o como les llaman, altares, donde predican abriendo la Biblia, leyendo un pasaje, luego cierran la Biblia y hablan cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se leyó. Miles y miles de congregaciones que se hacen llamar cristianas hacen eso. O sea, ellos utilizan, no recuerdo el nombre de un autor, que él usa un ejemplo
como cuando alguien está borracho, una persona está borracha y se sostiene en un farol. Para ese tipo de predicadores la Biblia es el farol. Ellos están, divagando, hablando, dando sus conferencias y palabras motivacionales, y la Biblia para ellos es solamente un farol donde se sostiene, porque no la usan. Sus enseñanzas no se basan en ellas, simplemente son como por decir que usaron la Biblia. Bueno, Pedro no es como esas personas. Pedro no es así. De hecho, vemos que Pedro entremezcla sus palabras con la Escritura. De ahí es que hablamos de directas e indirectas. Hay citas directas cuando el apóstol indica textualmente que las palabras que va a referir las extrajo de un libro de la Biblia. Hay citas directas cuando Pedro recuerda algún relato de la Biblia y hace que la persona lo recuerde. Eso es lo que llamamos citas directas. Y hablamos de citas indirectas porque hay momentos donde Pedro no dice, como dice tal pasaje, no, sino que está hablando y de repente usted que ya conoce la Biblia se da cuenta que eso está en otra parte. Sí, él entremezcla su discurso con la misma Biblia. Eso es lo que llamamos citas indirectas o alusiones. Como uno dice, aludimos a tal pasaje. ¿Sí? Eso muestra, hermanos, que la autoridad de Pedro como apóstol estaba basada en la Escritura. Claro, la iglesia en Efesios 2:20 está sostenida sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Sí? Los apóstoles y profetas son la misma Escritura, por lo tanto, lo que ellos enseñan tiene autoridad bíblica. Y una muestra de eso es esto. Pedro, cuando habla, mezcla su autoridad apostólica con la autoridad de la palabra. No porque él fuera apóstol, no iba a acudir a la Escritura. Bueno, vemos que el apóstol respalda sus argumentos en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, aunque también vamos a ver que cita libros del Nuevo Testamento. Recordemos que los libros del Nuevo Testamento apenas estaban rondando por ahí. Algunas iglesias los tenían, no todas. Pero nos da a entender que el apóstol ya tenía acceso a algunos de esos libros. Ahorita veremos cuáles son. Y en la cita que leímos ahorita, en el texto base, miren el 23, vemos qué significa la palabra para Pedro. Dice, han renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Bueno, la palabra de Dios para Pedro es la semilla incorruptible. La semilla incorruptible. ¿Qué otra expresión usa? La palabra de Dios que vive. Para Pedro la palabra es viva. Igual que el apóstol Pablo dijo, es viva y eficaz. ¿Se acuerdan? Simiente incorruptible, o sea, una semilla inmarcesible que no muere nunca. Viva, porque habla, hermano, da vida. Y luego, ¿qué dice? Permanece para siempre, o sea, eterna. La autoridad de Pedro apostólica se sostiene sobre la autoridad inspirada de la Escritura y tiene tres características para Pedro: semilla que no se marchita ni muere, viva que da vida y eterna que permanece por los siglos de los siglos. Esa es la palabra. Nada en este mundo tiene esas características. Solo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios y proviene de Dios mismo. Y tanto es así el poder que emana de esta palabra, que fue gracias a ella que nosotros, ¿qué? Dice en el versículo 23, habéis renacido. ¿Sí? Esta palabra, esa semilla, esa vida y esa eternidad nos hizo nacer de nuevo.
Fue a través de la palabra que nacimos de nuevo. Miren el verso 25, dice, la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Lo mismo que Pablo enseña. Cuando se nos anunció el Evangelio, a través de la palabra que oímos de Dios, fue que nosotros nacimos de nuevo. Porque la fe es por el oír. ¿Ven? Entonces dense cuenta, aquí Pedro no estaba hablando en términos del siglo XVII, sola escritura, pero con esas características está confesando lo mismo que nosotros decimos cuando hablamos de sola escritura. Miren 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, esta palabra que tiene 3 características divinas nos dio vida nueva. Y ahora en esta nueva vida estamos llamados a servirnos unos a otros. Pero ojo, que nuestro servicio y nuestras palabras deben estar conformadas ¿a qué? A la palabra. Dice, si alguno habla, si alguno enseña, si alguno quiere opinar algo, si alguno quiere aconsejar, hágalo, porque si somos hijos de Dios, conforme a las palabras de Dios. Ahora bien, esto que estamos viendo es lo que la palabra hace en nuestras vidas. Pero miren 2:8. En la parte B dice, ellos, o sea, los que no creen en Cristo, por su desobediencia tropiezan ¿en qué? En la palabra. Quiere decir que esta palabra que tiene estas características divinas, que tiene esos efectos poderosos de Dios, puede llegar a ser rechazada, puede llegar a ser desobedecida. Y a aquellos que la rechazan y desobedecen, ¿qué ocurre con ellos? Tropiezan. Esa palabra puede llegar a no ser creída. O sea, ella es viva y da vida, pero sigue siendo viva, aunque en algunos no dé vida. ¿Hago entender? Ella sigue siendo incorruptible, eterna, aunque haya gente que no crea en ella. Esas personas que están en ese estado de incredulidad, ¿qué necesitan? ¿Acaso usted y yo no estuvimos en esa condición también? Claro, estuvimos en esa misma condición. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué decía ahorita el 25? Nos fue anunciado el Evangelio. O sea, aquellos que ahorita tropiezan, ¿qué necesitan? Que se les siga hablando el Evangelio mientras tienen esperanza. A no ser que ya pues ocurra como dice la palabra, no les tire las perlas a los cerdos para que luego no te ataquen, ¿sí? O sea, ya reaccionan violentamente o blasfeman contra la palabra. Eso ya es el colmo. Pero miren 3:1. Ustedes, mujeres, estén sujetos a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿cómo hacemos para los que están en ese estado de desobediencia y de muerte reciban la vida que viene de la palabra de Dios? Primero, anunciarles el Evangelio. Y segundo, deben ir ambas a la vez. Que nuestra conducta, lo que llamamos nuestro testimonio, sea coherente para que ellos lo vean y así nos los ganemos. Bueno, esa es la manera, hermanos. Y eso nos lo enseña el apóstol Pedro. Ahora sí, entrando en materia con las citas directas, vamos a ver que el apóstol Pedro hace 2 citas directas. La primera, anote el pasaje, está en Levítico 11,
44 al 47. Y la otra está en Isaías 28, 16. Esas son las dos citas más directas, o sea, explícitas, que hace el apóstol. Veámoslas. Miren 1, 16. Dice, porque escrito está. Y luego habla, sean santos, porque yo soy santo. Escrito está. Lo mismo que hablaba el Señor Jesús cuando habló con el diablo, ¿se acuerdan? El diablo lo tentaba y el Señor le decía, escrito está. Es lo que nosotros, insisto, llamamos sola escritura. Si escrito no está, no nos obliga. Pero escrito está que hay que ser santos, entonces debemos serlo. Miren que esa es la primera cita que el apóstol hace directa. Quiere decir que él está dando su palabra como apóstol, pero está comprobando que él no está hablando de él mismo, él está hablando con la autoridad de Dios por su palabra. Nos muestra el deber de todo cristiano de buscar la semejanza con Dios, pero no en términos diabólicos. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Seréis como Dios, ¿sí? Le alimentó la ambición. Ustedes pueden llegar a ser como Dios. En el Nuevo Testamento se habla de que podemos ser como Dios, pero en términos de santidad, en términos de llegar a su semejanza. Sí, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Tal cosa. ¿Sí? Así como yo soy santo, ustedes sean santos. Eso es el límite de cuando hablamos de ser como Dios. Bien, no en términos del diablo, quizás querer igualarse en autoridad, en poder, en soberanía. Eso es imposible. Bueno, entonces vamos a asemejarnos al Señor en santidad. Nadie puede asegurar ser parte del pueblo de Dios si no se guarda en santidad. Ahora miremos 2:6, segunda cita. Miren cómo dice, por lo cual también dice la Escritura. 2:6. Les invito a que revisen mis afirmaciones en el texto. 2:6. En ese versículo, el apóstol cita Isaías 28:16. Usted puede mirar Isaías 28. Y usted va a ver que en ese texto Jehová había predicho el valor y la fidelidad de la obra del Mesías. Pero la persona y la obra de Cristo iba a ser preciosa para los que creerían. Y por eso le dice así, pongo en Sión piedra principal del ángulo, escogida. Pero como sabemos, para los que no creen, no es así. Bien, entonces en esta llevamos las dos citas directas, una de Levítico y una de Isaías. Ahora, otro tipo de cita directa que hace el apóstol Pedro, otras dos. Ahorita dijo, escrito está, dice la Escritura. Y ahora va a incluir referencias a relatos bíblicos, historias que usted y yo conocemos. Dos. ¿Cuáles? Anote los pasajes. Génesis 18:12 y Génesis 7:13. A propósito, los dos relatos son del mismo libro de Génesis. Miremoslas. Primera de Pedro 4:6. Perdón. Primera de Pedro
3:6. 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor. Eso está tomado de Génesis 18:12. ¿Sí? El apóstol quiere brindarle a las hermanas, esposas, un ejemplo de piedad. Y se refiere al respeto y la obediencia que le rendía Sara a su esposo Abraham. En ese capítulo, ustedes se acuerdan, Sara se ríe. Ella ríe porque escucha que el Señor está hablando con Abraham y se acuerdan que estaba escuchando que iba a tener un hijo al otro año. Y ella se rió. Y ella, cuando se rió, dijo: ¿cómo podré tener un hijo cuando mi Señor ya es viejo? ¿Se acuerdan? Entonces, ella mostró su respeto por su esposo diciéndole mi Señor. Y el apóstol Pedro aprovecha esa referencia para él. ¿Listos? Esa es la primera referencia al relato. Segundo relato que él cita. Primera de Pedro 3, 19 al 20. Leamos el 20, 3:20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Versículo 20. En ese texto, el apóstol Pedro recuerda los días del diluvio universal, lo que se describe en Génesis 6 al 7. Y él está diciendo: la humanidad rechazó el mensaje de salvación que predicó Noé. Siendo que el Espíritu de Cristo estaba sobre él, la gente no aceptó el mensaje que predicaba Noé. Y mientras tanto, él alistaba el arca. Entonces, solo sobrevivieron 8 personas, o sea, la familia, los hijos, la esposa y las nueras. Bien, entonces, en pocas palabras, primer punto, citas directas del Antiguo Testamento. ¿Cuántas? 4. Escrito está, en la Escritura dice. La una fue de ¿dónde? De Levítico, de Isaías, y 2 relatos, los 2 de Génesis. El ejemplo de Sara y la situación del tiempo del diluvio. Citas directas. Segundo punto, miremos ahora las citas indirectas del Antiguo Testamento. Ahorita les decía, hermanos, que el apóstol Pedro entremezcla sus palabras y su autoridad con las palabras de la Biblia y la autoridad de la Biblia. De hecho, él las hace suyas, las palabras de la Escritura, así como ustedes y yo deberíamos hacer. ¿Se acuerdan que el pasaje dice en Colosenses 3:16 que deberíamos animarnos, exhortarnos, cantando himnos, salmos, cánticos espirituales, estar llenos de la palabra, mejor dicho? O sea, ojalá nuestro día a día, cada vez que hablamos, tengan referencias de la palabra, referencias de la Biblia. Y uno se da cuenta cuando alguien lee la Biblia porque habla en términos como referenciando a la Escritura. Pedro es así, a veces parafrasea. Él no dice, escrito está en tal capítulo. De pronto a usted se le dificulte decir en cuál capítulo era. Bueno, yo no sé, pero ¿sí? Lo importante es que su cita y su paráfrasis sean fieles a lo que el texto dice. ¿Sí? El día de ayer, por ejemplo, pasaban unos hermanos de otra congregación evangelizando y casualmente se pararon enfrente de nosotros para evangelizarnos. Y nosotros pues conversamos un rato con él, con las personas, mostrándoles que ya conocíamos la palabra y cómo lo hicimos. Yo no dije, no me hable porque yo ya soy cristiano, yo ya me congrego, no pierda su tiempo. No, la manera de mostrarle que ya éramos creyentes, ¿cuál fue?
hicimos referencia a textos bíblicos que solamente un cristiano conoce. Mi esposa le citó Job. Luego él dijo, es que yo no me acuerdo cuál rey fue que dijo eso. Y le dije, no, no fue un rey, eso está en Hechos y lo dijo tal persona. Ay, sí, sí. O sea, ya se dio cuenta que no éramos inconversos y bueno, ya terminamos conversando otros temas. ¿Bien? O sea, ¿a qué voy? Si usted va a referenciar un pasaje, hágalo fielmente. Es que a mí me parece que la Biblia dice tal cosa y resulta que lo que usted piensa que la Biblia dice en ningún lado está. O resulta que usted dice, ay, pero es que hay un dicho que dice, o en la Biblia una vez leí que tal cosa, y yo le puedo mostrar que lo que usted está diciendo no dice así. Eso nos pasó también una vez saliendo a evangelizar a una fulana, y ella citó un versículo y lo citó tergiversado completamente, hermano. ¿Qué hicimos? Yo me recuerdo, estábamos con los hermanos, y yo le abrí la Biblia, y le mostré, lo que usted está diciendo está acá. Y léalo bien como dice. Ah, tal cosas. No era como ella lo estaba diciendo. Sí, no recuerdo con exactitud cuál, pero a lo que voy es que si vamos a parafrasear, aún parafraseando tiene que hacerse con fidelidad. Miremos las citas bíblicas que usa el apóstol Pedro, que están indirectas. 1:24. Que fue nuestro primer pasaje. Dice, porque toda carne es como hierba, ¿sí? Dense cuenta, él no está diciendo, en tal libro dice, pero eso es una cita bíblica. Y conste que en nuestras versiones colocan las comillas para dejarnos ver eso. Primera de Pedro 1:24. Toda carne es como hierba. Eso es lo que se llama alusión. Alusión. Pedro alude a Isaías 40, del 6 al 8. ¿Y por qué se dice alusión? Porque él no está citándolo textualmente, ni está diciendo, en Isaías tal dice esto. Él está mezclando su palabra con el versículo. Eso es aludir. Isaías 40, del 6 al 8. Si usted revisa ese pasaje, dice que el profeta debía anunciar en alta voz que toda vida humana es temporal, igual que las riquezas. Entonces el apóstol Pedro aprovecha esa enseñanza que está en Isaías 40 para enseñar a los cristianos que debemos tener en cuenta esa realidad, que toda vida es temporal, pasajera, mortal, y cuánto más las riquezas. Por lo tanto, ahí en 1 Pedro 1, 24 y 25, usted mire cuál es la conclusión. 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Sí? O sea, es una comparación. No nos aferremos a la vida o a las cosas terrenales, porque eso se acaba. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ven? Esa es la idea que está queriendo dar a entender el apóstol Pedro. Debemos aferrarnos a la sola Escritura, porque solo ella permanece para siempre. Cuando Martín Lutero lo llamaron allá a la dieta de Worms para que se retractara, él dijo, yo no puedo ser o actuar contrario a mi conciencia, porque, parafraseándolo, ¿no? Porque los concilios, las tradiciones de los papas y todo eso se contradicen entre sí. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Decían lo que quieran, pero que Dios me ayude. Prácticamente esas fueron las palabras de Lutero a esto que tiene toda la razón. Solamente la palabra permanece para siempre. En cambio, las tradiciones de los hombres mutan, cambian, se contradicen, son incoherentes. En fin. Vamos a 1 Pedro 2, 3. Otra cita indirecta. Y miren cómo es esto de la alusión. Dice, ya que han gustado la bondad del Señor. Hermanos, usted y yo lo cantaríamos fácilmente, pero ahí hay una alusión.
Pedro está citando Salmo 34:8 en ese versículo. Si no fuera por las concordancias que ahorita tenemos en muchas Biblias, no nos daríamos cuenta. Pero lo que está haciendo el apóstol es citar el Salmo 34 para invitar al pueblo de Dios a degustar. Porque el contexto está hablando de los niños que están recién nacidos, ¿se acuerdan? Que se alimentan de la palabra no adulterada. A propósito, esa es la leche espiritual, no adulterada. Esa es la palabra. ¿Sí? Y lo hace citando salmos. Otra cita directa, 1 Pedro 2:9 al 10. Ahí hay varios textos ahí entremezclados. Dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, ahora han alcanzado misericordia. ¿Usted alcanza a ver cuántas citas hay ahí en esas palabras? Por ejemplo, cuando dice real sacerdocio, nación santa, él está citando Éxodo 19:6. Porque resulta que fueron las mismas palabras que se le dijo al pueblo de Israel cuando entró en una relación de pacto con Dios. O sea, es evidente que para Pedro la historia antigua de Israel es la historia antigua de la iglesia. Para Pedro, la iglesia de Israel no son dos pueblos diferentes, es lo mismo. Les está aplicando lo que se les dijo allá a Israel, aquí ahora a la iglesia. ¿Por qué? Porque son el mismo pueblo. Bueno, la iglesia es la continuidad del pueblo de Dios y la plenitud de todas las promesas. ¿Qué más dice el apóstol? Dice: para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? A su luz admirable. Anoten este pasaje. Isaías 43:21. Ahí hay otra alusión. En Isaías 43:21, el Señor había dicho: yo he hecho a este pueblo para mis alabanzas. Lo he creado para que publique mi alabanza. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que Él nos rescató para que anunciemos sus virtudes. ¿Ven? Es una alusión. Está refiriéndose indirectamente a ese pasaje. La iglesia fue creada para anunciar las virtudes de Dios. Volvamos al texto, a la primera de Pedro. Cuando dice en el 10, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, dice, ahora han alcanzado misericordia. Eso es una cita de Oseas 2:23. Dense cuenta, hermanos, todos esos versículos. Es más, hay más, anoten. Deuteronomio 7:6, Deuteronomio 26:18. Todo eso está contenido en 2 versículos de primera de Pedro. Eso es sola escritura. Para nosotros eso es sola escritura. Que todas mis afirmaciones tienen que estar sustentadas en la palabra. Nosotros que antes no podíamos ser considerados un pueblo y mucho menos no éramos ciudadanos de Israel, ¿qué éramos entonces nosotros? No pierdan la idea, miren 2:25 de primera Pedro 2:25. Dice, ustedes, ¿qué dice? Eran como ovejas descarriadas. Eso éramos nosotros.
Pero ahora en Cristo somos miembros de la iglesia, o sea, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes. ¿Sí? Somos el pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí. Bueno, y todo lo hace citando la escritura. Anoten ese otro texto, Isaías 53:6. Y si quieren leamos eso, vamos para allá. Isaías 53:6. Falta bastante, hermanos, y se me está acabando el tiempo. Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos, ¿qué? Como ovejas. O sea, cuando Pedro dijo eso, ¿qué estaba pensando Pedro? En Isaías 53. ¿Ven? Así podemos hacer usted y yo. Hablar la palabra, enseñar la palabra, conversar de la palabra. Muchas veces no nos sabemos textos de memoria o capítulos y versículos, pero miren, Pedro está citándolo y si uno no conociera la palabra uno no se da cuenta. ¿Ven? Sigue diciendo en el 6. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Miremos al mismo 4, versículos 4 y 5, atrásito dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Sí? 5, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, ahora miren el 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahí mismo miren el verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Volvamos a 1 de Pedro. Hice lectura de esos versículos porque Pedro los cita. Vamos a comprobar. Vamos a tener la necesidad de hacer segunda parte, hermanos. No quiero desaprovechar tanto que hay en esto. Primera de Pedro 2:22. Dice: Cristo no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Lo que decía Isaías 53. Nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Lo mismo. Miren el 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida han sido sanados. ¿Qué es eso? Isaías 53. Cuando dijo, Él mismo llevó nuestros pecados, y cuando dice, por su herida fuimos sanados. Isaías 53. ¿Ven? Pedro enseña que el Señor Jesús asumió el castigo de los pecadores sobre la cruz. Bueno, y ya para terminar, vamos a dejar entonces hasta acá. Dejamos la segunda parte para la siguiente semana, si Dios nos da vida. ¿Se acuerdan que ahorita cito Isaías 28? Volvamos a 1 de Pedro.
En el capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice, 1 Pedro 2, 7 y 8. Para ustedes, los que creen, Él es precioso. ¿Sí? Y se acuerdan que Isaías 28 era para mostrar que es una piedra angular, escogida. Eso era para nosotros el Señor, en la cita directa que hizo. Dice en el versículo 7, en cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Otra vez está haciendo alusión, está mezclando sus palabras. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Él está citando Salmo 118, 22. Y también está citando Isaías 8, 14 al 15. Miren la idea que él ha estado llevando. Él dice, el Señor Jesús, conforme se había profetizado en el Antiguo Testamento, cumplió la palabra del Padre. Vino y se entregó por los pecadores, y por su herida fuimos sanados, como dice la Escritura. Para nosotros los que creemos, como dice la Escritura, Él es precioso, piedra angular, escogida. En cambio, para los que no creen, como dice la Escritura, en el Salmo 118 y en Isaías 8, es la piedra desechada por los edificadores. O sea, en otras palabras, el rechazo que sufrió Jesús por parte de los israelitas había sido predicho en las Escrituras. Ellos eran los constructores, los que se supone que debían recibirlo, pero despreciaron a la piedra angular. ¿Pero qué pasó con la piedra angular? Pobrecita la piedra, la desecharon. El que no la acepta, entonces, pobrecitos. ¿Qué dice Pedro? Para los que no creyeron, se convirtió ¿qué? En una piedra de tropiezo. Vino entonces contra ellos. Cuando alguien rechaza a Cristo como la piedra preciosa, esa piedra preciosa viene y cae sobre ellos y es destrucción. Claro que sí. Se convierte en piedra de tropiezo. Porque Cristo es la piedra angular que el Padre escogió para construir su templo. Abrazarlo a Él significa ser parte de ese templo que Dios está construyendo. Abrazarlo a Él es ver la belleza que hay en la voluntad de Dios. Pero rechazarlo, ¿qué esperanza podemos tener si solamente Él es la piedra angular? Bueno, hermanos, quedé literalmente a la mitad de lo que les traía preparado. Sola escritura en la epístola de Primera de Pedro. Voy a hacerles una retroalimentación. Vimos lo que Pedro piensa de la escritura. Para Pedro la palabra es una semilla inmarcesible que no se marchita, es viva, es eterna, y es leche no adulterada por la cual nosotros crecemos. A través de esta palabra nosotros nacimos de nuevo. ¿Sí? Y ahora que nacimos de nuevo, estamos llamados a servirnos unos a otros basados en esa misma palabra. Eso es lo que enseñó Pedro basado en la palabra. ¿Qué más enseñó Pedro? Que esta palabra puede ser rechazada, puede ser desobedecida, puede ser no creída. Y esas personas que están en esa condición de pecado, ¿qué debemos hacer nosotros? Anunciarles el Evangelio, como dice Pedro. Y que nuestra proclamación esté acompañada de un buen testimonio para ganarnos. Bueno, ¿qué más vimos? Citas directas, hay 4. De Levítico, cuando habló de que debemos ser santos. De Isaías, cuando dijo que Cristo es la piedra preciosa. De Génesis 18, cuando puso el ejemplo de Sara, que las esposas cristianas deben tener a Sara como ejemplo. De Génesis 7, cuando la gente en tiempo de Noé rechazó el mensaje. Y dice Pedro, así pasa hoy todavía. En ese entonces se salvaron solamente 8 personas.
hoy día, ¿quiénes? Muchos son llamados, pocos escogidos. Bueno, eso es lo que vimos en el primer punto. Y nos quedamos ahí en el segundo punto hablando de citas indirectas. ¿Cuáles citas indirectas vimos? Isaías 40, cuando dice toda carne es como hierba, hablando de que es mejor aferrarnos a la palabra, que ella sí permanece para siempre, en vez de el hombre o las riquezas. Del Salmo 34, cuando dice que debemos de buscar la bondad de Dios. De Éxodo 19, cuando toma las palabras para Israel y se las aplica a la iglesia. De Isaías 43, cuando el propósito por el cual Dios fundó a Israel es el mismo por el cual nos crea a nosotros como iglesia, anunciar sus virtudes, sus alabanzas. ¿Sí? Oseas 2, cuando el pueblo que antes no alcanzaba misericordia, ahora sí lo alcanzó. Isaías 53, mostrando el cumplimiento de la obra de Cristo por nuestros pecados. Salmo 118, Isaías 8, para mostrar que aunque la gente rechazó a la piedra angular, esa piedra vino contra ellos como una piedra de tropiezo. Hermano, bastante información hay y literalmente vamos por la mitad.